Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y a todos y también al verificador del INE que el día de hoy nos acompaña. Y a nombre de la Organización Nacional de Mujeres les damos la bienvenida al curso virtual Ineligibilidad a cargos de elección popular, Ley 3 de 3 contra la violencia, en su cuarta sesión. Antes de comenzar, quiero dar unas pequeñas indicaciones. Es muy importante poner en el chat los siguientes datos: nombre completo, edad, correo electrónico, teléfono y entidad federativa, ya que estos datos nos ayudan para poder generar su constancia. Asimismo, vamos a compartir por el chat el link para contestar el cuestionario de entrada y, terminando la sesión, el cuestionario de salida, el cual solicitamos también de su apoyo para que nos ayuden a responder. A lo largo de la sesión les estaremos compartiendo también el link para la descarga del material didáctico para su consulta. Recuerden mantener los micrófonos apagados durante toda la sesión. En caso de que quieran participar, pueden levantar la mano o realizar algún comentario en el chat y nosotros se lo hacemos llegar a nuestra ponente. Y pues bueno, el día de hoy le damos la bienvenida a la licenciada Ana Fátima. Buenas tardes, licenciada. Me voy a permitir presentar e indicar un poco de su experiencia laboral y que sea bienvenida a este curso. Pues bueno, su formación académica de la licenciada Ana Fátima López tiene experiencia experta internacional en violencia política contra las mujeres en razón de género en el programa CADRE en Latinoamérica, certificación de litigio estratégico de nivel 2, experta nacional por la Comisión Nacional para Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, especialización en estudios de género, certificación en litigio estratégico, en experiencia laboral, experta independiente de la UNICEF, consultora de la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres para la elaboración del protocolo de apoyo a víctimas, consultora en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues bueno, cuenta con una experiencia muy amplia. Le damos la bienvenida. Adelante, licenciada, le damos el uso de la voz. Muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de Halloween que se está celebrando. Pero nosotros festejamos ¿cuál? El Día de los Muertos. De todas maneras, me gusta siempre hacer el llamado para que preguntarle cómo están, cómo se encuentran. Esa es su cuarta clase sobre lo que es la 3 de 3. Y me imagino Disculpe, que ya licenciada conocen. Fátima, la escuchamos un poco lejos. ¿Se escucha mejor? Ya me quité los audífonos. Perfecto, la escuchamos así. Perfecto. Bueno, me imagino que para esa sesión cuarta ya tienen que ver adelantado un poco lo que es la 3 de 3 y cómo se construyó. ¿Cierto o falso? Y bueno, según lo que dice el programa, vamos a entender ahora lo que es la violencia familiar. Y quiero explicárselos de la manera más sencilla posible, pero cuando hablamos de violencia familiar, ojo, no dije violencia intrafamiliar, no dije violencia doméstica, no dije violencia en casa, dije violencia familiar. Porque tendemos a confundirla y hacerla tan normalizada que no la podemos ver como un acto de violencia porque no podemos creer que nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro abuelo, nuestro padrastro, nuestro padre, nuestro, etcétera, esté ejerciendo la violencia o nosotras mismas contra nuestros propios hijos, hijas, hijas. Entonces, la violencia familiar tiene su fundamentación en el hecho de que dentro del núcleo familiar se rompen ciertas acciones que no deberían de estar y van generando tanto en la forma de las víctimas del pensamiento, que son merecedoras y que son culposas y que deben de recibir ese tipo de agresión por su conducta, como dentro de los agresores, una base de sensación de que lo están haciendo, pero que deben de enmendar el daño. Y en el momento en que enmiendan el daño, van a ser perdonados por la violencia que vivieron. Se los comento así porque esta violencia familiar, este tipo de violencia, tiene algo que se llama el ciclo de la violencia, que es el estallido de la violencia, como nos conocemos, cuando está la luna de miel, empezamos a hacernos todos los cariños del mundo, cuando empezamos a tener problemas en la relación, cuando estalla la violencia, cuando decimos contacto cero, lo voy a bloquear, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y a los 3 días lo vuelvo a conectar.
me voy a ir a pedir disculpas con muñecos, con flores, con regalos y vuelvo a estar con él. ¿Por qué lo pongo así? Porque nosotros somos las creadoras de estos vicios de violencia al haber creído todas las tonterías que nos mandaba Disney y que nos mandaron por cientos de años las personas a través de los medios de comunicación diciéndonos que todo tenía que ser perfecto. Y no es así. Lo que nos descubrimos después es que con el tema de la violencia familiar, lastimosamente, si una mujer denunciaba al padre de sus hijas, que además aportaba toda el dinero en la casa y se iba a quedar orillada a prostituirse o a trabajar de algo que no fuera bueno, ni para ella ni para sus hijos, porque no tenía con qué alimentarse, la culpa verdaderamente es de ella o del sistema. Y por eso es que es tan importante aquí entender la trascendencia de la 3 de 3. Maestra, está bien pirata, ¿cómo me habla de violencia familiar y me habla de esto? Ah, porque ¿cuántos casos de violencia familiar no conocemos nosotros que no se han resuelto, que no han llegado a su fin y que luego los vemos que están tomando protesta, que ya llegaron a ser regidores, concejales, senadores, diputados, y ahora ya tenemos por fin un candado, algo que le diga, no, ya no te quiero a ti, porque tu ejemplo de ser agresor va a hacer que más agresores sigan llegando al poder. Y eso es lo más importante de la 3 de 3, que estamos haciendo un cambio histórico en la vida de las mujeres. Parece que es algo muy pequeño y parece un sueño de una sola mujer. Parece que Indira se levantó y dijo, lo voy a lograr. No. Lo que está haciendo las constituyentes es entender y resarcir las cosas históricamente para muchas otras mujeres. Lo que está haciendo el PRD para las mujeres es resarcir el daño histórico hacia muchas mujeres. Y esa es la importancia de la 3 de 3, porque ahora sí los agresores que comúnmente sentían que podían lastimar, violentar, agredir a las mujeres, se la van a pensar. Pero ¿cuál es mi trabajo el día de hoy? Es en mostrar los resultados que tiene la 3 de 3 contra la violencia contra las mujeres y también sensibilizarlos un poco acerca de la violencia familiar para que podamos reconocer y ver hasta dónde vamos a proyectar y programar lo que sí podemos hacer para que la violencia pare. Y quiero mostrarles este pequeño video que lo preparé para esta clase porque se me hizo muy contundente cómo dejamos de ver la violencia constantemente y lo dejamos de ver no porque queramos o porque seamos buenos o malas personas, sino porque estamos tan sumidos en nuestras cabezas, en nuestras ideologías, en nuestros pensamientos, que no nos damos cuenta del impacto que hace en los más pequeños y las más pequeñas de la casa, la violencia familiar, y cómo ellas están siendo ahora sí que obligadas a revivirla y reproducirla en sus casas cuando sean mayores. Por eso es tan importante que la 3 de 3 lo haya logrado quitar, porque va a ser un remedio que ahorita lo vemos muy pequeño, y soy honesta con ustedes, se ve pequeño, se ve nada más como una ley que puede cualquier persona ignorar y puede cualquier persona dejar pasar. Pero cuando comiencen a llegar las sentencias, cuando el Poder Judicial comienza a fallar a favor de nosotras, cuando nos demos cuenta que ya no se pueden postular para agresores, nos vamos a acordar de todos los partidos políticos y todas las mujeres que unidas decidieron hacer un alto a la violencia de manera real. Porque no se llega a un cambio de manera rápida, se llega a un cambio de manera poco a poco, pero muy segura de hacia dónde vamos. Y eso es lo que quiero que empezamos a ver, que veamos cómo surge la violencia y cuándo la podemos detener nosotros cuando estamos ahí inmersas dentro de la violencia. Denme un segundo para compartirles el video. Ya saben que se me cuesta trabajo el Zoom. Puedo compartir ya, ¿verdad? ¿Y tú, Mariana? ¿No vas a salir? Sí, maestra.
pasó, Pitufina? Por favor, hoy no. Por favor, ay, no. El sándwich, idiota. No. Que me lo des, babosa. ¿Que no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. Toma. ¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Más te vale. Ya sabes lo que te pasa si no me gusta. Uy. Ándale, apúrate a comer que se te va a acabar tu recreo. Sorda. Ay. Claro, llegamos muy rápido. Bye, Isa. Habla rato. Bye. Bye. Oye, ¿me pasó? ¿Qué andas viendo, imbécil? Busco pegamento. ¿Tienes? ¿Qué pegamento tiene? Ahí no hay nada. ¿Tienes un diario? Ay, qué cursi. Dámelo, Ey. Raquel. Me gusta Juanpis, pero no sé qué decirle. Dile que te quieres casar con él. Nada más que no puedes porque te apesta la boca. Raquel. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? ¿Que le quieres dar besitos al Juanpis? ¿Dónde está el brillo? Es mío. Es mío. ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está? Estás muy chiquita para estas cosas, ¿no crees? Dámelo, Raquel. Ey, ¿quieres? ¡Compra! Ya, Raquel. Es mío. Alcánzalo, André. Alcánzalo. Es mío y lo sabes. Raquel. ¡Vas, carajo! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? Nada. ¿Qué traes en la mano? Este es mi brillo. ¿Por qué agarras mis cosas? ¿Tú crees que con esto te va a hacer caso Enrique el de enfrente? No es cierto. Ay, pobre. Primero haz dieta, ¿no? Ve cómo estás. Eres una floja. ¿Sabes? Es más, vas y me recoges todo el cochinero que me dejaste en el baño en este instante. Está tu ropa, hasta el burro de planchar. Órale. Ahorita. No, ahorita es ahorita, porque yo no tengo por qué estarte aguantando tus porquerías todo el santo día. Mira nada más. Ordenas el closet, tiraste todo. ¡Susana! ¡Ahí voy! No sé qué tienes en la cabeza tú. ¡Susana! ¡Susana! Susana, ¿qué onda? ¿Cómo Perdón, que no está Mario. lista la comida? No me dio tiempo. Ay, sí, no me dio tiempo. Pero te dije o no te dije que tenía que irme a la En 10 oficina minutos, muy rápido te la para una... caliento en 10 minutos, Mario. Ay, en 10 sí, en 10 minutos. Ya no me da tiempo Bueno, para te la nada. pongo para Déjalo, comer. babosa. Ay, sí, para comerme la fría. Para el caso, Dame me un voy a una sándwich, ¿quieres fonda. un sándwich? Que no me da tiempo, que eres estúpida o qué. Lo que no entiendo es qué estuviste haciendo toda la mañana. Te fuiste a la estupidez esa de los pilates con el instructorcito este. David ni siquiera fue hoy. David, ¿y qué? ¿A dónde se fueron? ¿Te fuiste con él? ¿A dónde? ¿de qué estás hablando, ¿Qué? ¿Esto qué es, Mario? ¿Te lo dio él? Para que te veas muy guapa, para que se den sus quicos aquí muy bien. Perra, eso es lo que está pasando. Se la estás dando al naquete, ese es lo de hoy.
Jefe, ¿qué tal? No, para nada, lo dejé con Normita. ¿Cómo que es el anterior? No puede. No digo perdón, señor, digo, es un error, lo corregimos en... No, no vaya a ser eso, jefe, no se lo dé a Ramírez, no es justo. Yo llevo 10 meses trabajando en esto, señor. Jefe, hago lo que quiera, lo que usted diga, por favor, se lo ruego, se lo ruego. Ahora Isa sí se pasó, ¿eh? Claro que no, la maestra es una exagerada. Es que ella sabe que no debe hacer eso. ¿Te castigaron? Obvio. ¿Qué no ves? ¿Qué quieres? Te traje un sándwich. Tiene mayonesa de la que te gusta. Este video nos deja bastante clara la situación de lo que es la violencia familiar y nos explica de manera sumamente puntual cómo es que la niña ve todo el panorama de lejos y entiende que la niña estaba reproduciendo un patrón de violencia hacia ella, quitándole el sándwich, porque en la cadena de alimentación de las violencias, ella era la más débil. La forma en que su hermana la critica, la juzga y le quita el labial porque le dice que se va a dar besitos con su amigo. Y luego pasamos a la mamá que le dice que hasta está gorda, o sea, conceptos que todo el tiempo estamos tratando de eliminar de nuestro vocabulario con el body positive, con el dejar de criticar, con el que no te debe de importar lo que pese la otra, sino lo que piense. Se eliminan en cuanto nos dicen que estamos gordas, feas y que no salimos para nada, porque no lo creemos. Porque la violencia familiar está creada para mantener el círculo cerrado de violencia en ese espacio, en ese pequeño mundito para que no salga la víctima a defenderse. Y cuando vemos que la propia señora es víctima de violencia del esposo, yo ahí apago mucho el video y mi cámara porque a mí sí me pesa mucho imaginarme cómo debe de ser la convivencia diaria y qué tipo de regalos tienen que recibir para poder aguantar tantas violencias. Y luego cuando vemos que el esposo también es víctima de violencia institucional a través de su trabajo, que lo regañan, que lo exigen, que lo sacan, que lo corren, casi casi, por no entregar a tiempo un documento, es cuando nos damos cuenta de la trascendencia de esta ley que estamos promoviendo y de que se haya aprobado ya en el Senado y en toda la República. Porque la violencia familiar es un tema de largo aliento. Es para analizarla, para comprenderla, para no reproducirla y para poder conocer, observarla, porque lo más difícil es verla. Cuando Mariana se detiene y se da cuenta y se pone a observar todas las formas de violencia que vive su amiguita en su casa, es cuando le cae el 20 de que no debería de ser agresiva o violenta o golpearla o
llegar con otra consecuencia. Mariana, en vez de ir con la maestra a decirle que su amiga le quitaba los lonches, entendió que para poder cerrar el ciclo de la violencia tenía que darle mejor otro lonche y darle amor y aceptación incondicional. Suena fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, entregar amor incondicional y aceptación incondicional a cualquier persona, porque entonces estamos haciendo un acto puro, deshonesto y desinteresado contra alguien o con una persona que además no sabemos si nos lo pueda pagar. Pero es la única manera de poder cortar el ciclo de la violencia. Y cuando ella lo hace, la chica, si se fijaban al final, se queda sorprendida con cara de, ¿por qué me traes un sándwich? Porque está acostumbrada a otro tipo de retribución cuando ella hace algo malo. Está acostumbrada a que la jalen de los pelos como a su hermana, que la avienten como la aventaron a su mamá, que la quieren matar como la aventaron a su mamá, o que la corran de la casa como al papá le estaban corriendo de su trabajo. Porque eso es la violencia familiar. Es lo que no alcanzamos a percibir, pero sin embargo estamos reproduciendo constantemente porque desde este lugar de privilegio donde estamos, sabemos que somos más que la otra persona que estamos aplastando. Con las reglas de la violencia familiar, lo que logramos demostrar es que cada que existe una violación de violencia familiar, es decir, que hayan daños, que hayan golpes, que haya exigencias, que también exista el caso del deudor alimentario, porque, ojo, esto es un tema muy delicado. La violencia también se ejerce cuando, sabiendo yo que tengo la obligación de dar alimentos a mis hijos, a mis hijas, a mis hijas, para su manutención diaria e incluso a mi esposa, porque ella se salió de trabajar para cuidarlos durante más de 20 años y ahorita ya no hay quien la contrate, el hecho de que yo no esté pagando esa cantidad mensual que tengo que pagar como parte de su derecho, porque esta señora está cumpliendo con lo que le corresponde, cuidando a los hijos, al no verse retribuida, también se encuentra una situación de violencia institucional y también de violencia familiar. Lo difícil de la violencia familiar es que siempre va acompañada de la violencia institucional. ¿Por qué? Porque en las instituciones es donde más nos niegan la idea de que estamos siendo víctimas de violencia. Nos dicen, ay señora, usted se va a conectar con su marido. ¿Quién no ha escuchado de aquí? Y voy a hacer una pregunta rápida. Ya saben que a mí me encanta sacar minutero, porque pues es lo divertido de estas clases que están en línea. Quiero ver que no se duerman y quiero que estén ahí. Entonces le voy a preguntar y voy a poner el cronómetro para que me digan, ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna vez que una mujer que fue maltratada volvió con el novio o que ya está con el novio o con el marido o con el esposo? Comienzo. ¿Quién ha escuchado a alguien? Yo sí. Yo Muchas, también. dice Yo Jazmín, también. Janet, Carla. ¿Quién más? Por mensaje o por como gusten, pero contesten. No les dé pena. Yo también lo he vivido. Yo por eso levanté la mano primero que nadie. En menos de 34 segundos, por lo menos 4 mujeres ya le dijimos que sí estábamos viviendo violencia familiar. Y hemos escuchado a alguien más que la vive. Y decimos aquí, Jazmín dice a muchas, Janet dice yo, Carla dijo yo y yo dije yo. ¿Por qué es tan importante? Connie también dice yo. Señalarla. Porque cuando no reconocemos la violencia, lo más seguro es que vamos a hacer reproducirla. Cuando estamos viendo que la persona se está arreglando para una fiesta y le decimos, ay, qué gorda te ves, estamos ejerciendo violencia porque inmediatamente sabemos que esa persona no se siente a gusto con su cuerpo y yo le voy a decir que está gorda, que voy a causar en ella una atracción, una necesidad de retirarse porque no quiere que la vean. ¿Y qué hacen la mayoría de muchas mujeres cuando sienten envidia o celos de otra mujer? Es que está gorda, ni que estuviera tan buena, ni que estuviera tan chida, ni que estuviera tan. Y esas conductas se regresan al ámbito, gracias Víctor Castellano, yo también lo he visto muy seguido, se regresan también al espacio familiar cuando la que te lo dice, en vez de ser la amiga o la vecina, es la de enfrente. Daila dice que la vivió. Y esta violencia familiar es tan dolorosa porque podemos pasarnos horas hablando de cómo la vivieron. Yo la viví cuando tenía 7 años viendo cómo mi papá golpeaba a mi mamá y le quebraba las 2 costillas y yo seguía impactada y yo tuve que ir a muchísima terapia para poder entender lo que estaba viviendo en mi cabeza. Pero no lo supe hasta muchos años después. Y
después, cuando ya pasa el tiempo, cuando ya te das cuenta que no hiciste nada de lo que debiste haber hecho, cuando ya aprendes todo lo que significa la violencia y todo lo que tú también estabas atorada, dejas de culparte, de sentirte mal y empiezas a verlo con una historia distinta a la vida. Y comienzas a activarte para hacer acciones que realmente sean contundentes para que la vida de las demás mujeres sean seguras. Por eso me encanta esta iniciativa, porque ahorita parece algo pequeño, parece algo que pasó, pero que no pasaron los formatos, pero que mira, pero que esto y pero que el otro, pero ya la tenemos aprobada. Y ya con ese gran paso de que ya esté aprobada, ya estamos saliendo de la zona de confort. Y créanme que en 5, 10, 15 años, cuando salgan las sentencias, y que salga una sentencia pesada de violencia familiar contra una persona que esté llegando al poder, ya lo vamos a poder quitar. Ahorita no, porque ahorita solamente asumimos que él violó o golpeó a su hija, que él hizo daño a un tercero de su casa. Pero ya cuando un juez determine que eso sí existió, que es violencia y que está siendo vigente, entonces esa persona que ahorita está generando tanta violencia va a tener un alto grave y no se va a poder postular. Y esa es la idea principal, que lo que veamos, lo veamos como una hoja de ruta al futuro. No veamos un trazo lineal que se va a resolver mañana, porque entonces nos estamos haciendo una pintura falsa de la realidad. La 3 de 3 es una hoja de vida, es una hoja de ruta, es un, llámale si quieren, política pública de la sociedad civil para que el gobierno integre expedientes de manera formal, emita sentencias judiciales de manera precisa que impidan que los agresores familiares puedan llegar al poder a través del cargo de elección popular. Por eso es tan importante y tan bonito hablar de este tema, porque ya nos saca de nuestra zona de confort de decir, pero no va a pasar nada ahorita, pero ahorita no se resuelve nada. Yo sé que ahorita no se resuelve nada, pero por ejemplo, no voy a decir nombres por salud mental y emocional, pero sabemos perfectamente que alguien de otro partido quedó en su lugar su hija en vez de él. Y esta persona de otro partido violó a una chica cuando tenía 18 años, pero como ya habían pasado 22 años, ya a la chica no le creyeron ni siquiera la violación. Si en ese momento se hubiera instalado en la violación y le hubiera puesto ya todas las ganas para poder lograrlo, tal vez él hubiera seguido en el poder, pero tendríamos ya la certeza de que él sí violó a una mujer. Y no nos hubiéramos quedado con la duda de que si pasó o no pasó, de que si estamos violando el debido proceso de un candidato aspirante que tenía toda la libertad de aspirar, o si estábamos avalando a un verdadero agresor de mujeres. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y fíjense, si con la 3 de 3 logramos que esta persona no llegue al poder a través de la presión política y social y cultural, imagínense lo que estaremos haciendo cuando la ley 3 de 3 ya podamos asumirla como algo tan grande, tan necesario y tan importante para nuestro país, que es el dejar de reproducir cualquier tipo de forma de violencia en todos los espacios de poder. Perdón, porque no sé ustedes, pero al día de hoy yo veo que senadoras y senadores se tiran violencia pública valiendo. O sea, a la senadora Citlali de gorda no me la bajan. Y es muy fuerte cómo la violentan constantemente. Y a la senadora Lili Telles también la violentan constantemente en sus maneras de ser, que tampoco comparto. No comparto con ninguna de las dos, pero no puedo permitir que exhiban la violencia como un hecho normal, local y normalizado en el discurso político, porque entre hombres sí se pueden tirar cosas muy feas en las tribunas y las mujeres lo estamos copiando. Y estamos ante un hecho paradigmático en el país. Por primera vez en la historia de nuestro país va a haber una mujer presidenta de la República. Sin importar qué partido gane, va a haber una mujer presidenta de la República. Y eso nos debería dar espacio para analizar, porque sobra quien me diga, ay, maestra, pero ve a quiénes quedaron, pero no me representan. Sí, pero a ver, para que vean que yo siempre juego con ustedes, si ustedes no quieren jugar conmigo, pero yo sí. Voy a poner otra vez mi cronómetro, que me encanta, y les voy a hacer la siguiente pregunta. Quiero que me digan el nombre de al menos 3 presidentes que hayan robado o que hayan sacado las arcas del país. Adelante. Empiezo yo, Salinas de Gortari. Miguel de la Madrid.
¿No se acuerdan de más? ¿No se acuerdan de más? No está mal que digamos los nombres, no estamos juzgándolos. La historia los va a juzgar. Solo estamos señalando que siempre ha habido hombres presidentes y que siempre podemos tener ejemplos de hombres presidentes que están llegando al poder y que pueden llegar al poder. Pero ¿cuándo podemos nombrar a una mujer que realmente haya sido corrupta y haya sido presidenta de la República? Porque no me digan la maestra, la doctora, la tal, la esposa de Fox, porque ninguna de ellas llegó a ser presidenta de la República. Y eso es lo que más duele. Que hombres siempre sobran hombres a quien podemos mencionar. Políticamente no es correcto hablarlo, pero sabemos que hay más hombres que han robado, que han violentado, que han secuestrado las arcas del país, pero tenemos que quedar calladas porque las mujeres no llegamos al poder. Esa es la diferencia entre representación y representatividad. Representatividad es que la persona que llegue al país a ganar esa elección represente mis valores, mis ideologías y mi manera de pensar y de sentir. Ahora representación es que quiero que llegue a la figura de una mujer, no importa que sea buena o mala, no importa que sea la doctora, o no importa que sea la maestra, o no importa que sea quien sea, pero que lleguen para que puedan empezar a decir que las mujeres sí servimos más allá de la cocina, sí servimos más allá de educar, sí servimos más allá del comedor, de la sala, de la casa, que estamos listos para poder poner perspectiva de género en todas las iniciativas públicas y privadas que se hagan en el país. Porque de eso trata la 3 de 3, de poder hacer que las mujeres en un futuro tengan una vida asegurada a un espacio público libre de violencia. Y lo digo con tanta claridad porque ahorita, y se los digo con mucha sabiduría, ahorita no podemos hacer nada más que agradecer que ya se aprobó y que la vamos a empezar a ejecutar. Sigue que las autoridades, ojo, las autoridades emitan las sentencias correspondientes. Porque a mí no me gusta ser maestra que diga mentiras a medias o que les diga cosas que no van a ser ciertas. Ya estableció la sala superior que si no hay sentencia firme del hecho de la violencia, no se va a poder determinar que la persona es deudor alimentario o agresor o una persona que podamos inscribir en el registro. Porque la autoridad administrativa, que es el INE, carece de las autoridades jurisdiccionales que tiene el Poder Judicial de la Federación. Ojo aquí. Espero que hayan tomado esta clase y si no, se la voy a explicar poquito a poquito porque no me gusta dejar a nadie a medias. El Poder Judicial es el encargado de emitir todo el tipo de sentencias que se van a dar para la vida y el juzgamiento de las personas. Está incluido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a pesar de que están al mismo nivel, son distintas. Una es para todo tipo de amparos y la otra es solamente en la materia electoral. Fue una renovación que se hace a través de que cuando aceptamos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en Estados Unidos dijeron, a ver, espérense, ¿cómo que México se quiere poner al mismo nivel que Estados Unidos y que Canadá si no tiene instituciones serias? Porque aquí en México ya ven que no pasaba nada con las máquinas y de repente se volteaban todos los votos, ¿verdad? No estoy hablando de nadie en particular, ni de que eso haya pasado alguna vez en el 90 y tantos, no. Solamente les digo que en Estados Unidos dijeron, esto no se puede. Si queremos llevar un contrato con ellos de internacional para pasar mercancías, tienen que tener un órgano administrativo que revise las elecciones. Entonces, por eso, pasa de ser el Instituto Federal Electoral a ser el Instituto Nacional Electoral. Y es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución, pero no tiene injerencia por parte de la Presidencia de la República, o al menos eso queremos pensar, y es el que decide y elabora todas las instituciones que tengan que ver con el tema de elecciones. Ahora bien, cuando ya entendemos la diferencia, el INE, que aquí está su representante, no me va a dejar mentir, se encarga de cuidar la validez y la legalidad de todos los pasos de toma de decisión. La Sala Superior se encarga de analizar que los hechos que digan las partes en los cuales vieron que sus derechos como ciudadanos han sido violentados, se puedan resarcir al hecho de que ya no aparezcan y no les estén generando daño. Maestra, ¿por qué habla de cosas tan importantes y tan alejadas de la realidad? Por esta razón. Porque si no tenemos la sentencia del Poder Judicial, entonces el INE va a decir, a ver, sí está reconocido, sí esto, pero ¿sabes qué? Al día de hoy, aunque haya salido en 50 periódicos que haya golpeado a su mujer en la vía pública, como el caso del candidato que golpeó y nalgueó a una mujer en la vía pública y que luego la mujer salió a disculparlo, ¿lo recuerdan en las elecciones del 2020?
que le da una nalgada abiertamente delante de todo el mundo y luego la mujer sale a pedir perdón por este candidato. Esto pasó en Zacatecas. Les juro que a veces no quisiera tener tan buena memoria porque digo, ¿por qué me acuerdo de tantas tonterías que no debería? Pero esto pasó y esta violencia pasó y fue real y sin embargo no se tomó en cuenta como una violencia o una agresión sexual política contra las mujeres porque la propia mujer aceptó que estaba esto pasando y no se llegó a ningún término en este punto de situación que estaba viendo hasta aquí. Ahora sí, en este momento les pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda del programa, del tema? Dice Víctor, muy sonada esa situación. Así es. ¿Alguien más quiere compartir? Entonces, denme un segundo para ponerles el siguiente video que quiero mostrarles. No me tardo nada. Un segundo, por favor. Ay, bueno, no sé qué le está pasando a mi máquina, pero no lo quiere cargar. O no gusta mandarnos el link y nosotros, Sí, sí, por favor, sí, sí, gracias. de nada. Ya se los mandé. Perfecto. Un momento se proyecta. Precisamente por esa dura,
terca realidad de violencia en general y de violencia contra las mujeres en particular, que llamó tanto la atención la imagen que difundimos anoche aquí, la de un candidato toqueteando, nalgueando a una candidata en un mitin. El candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, nalgueando a Rocío Moreno, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Juchipila, allá en Zacatecas. Anoche buscamos sin éxito a David Monreal. Dimos con él esta mañana. Este video del acto de campaña en Juchipila del candidato de Morena a gobernador de Zacatecas, David Monreal, se viralizó en redes sociales con la etiqueta Lord Nalgadas. Si bien no se distinguía su cara, sí su vestimenta, caracterizada por su sombrero tipo vaquero y su cinturón piteado. Desde anoche que se conoció el video, Monreal no contestó llamadas para aclarar lo ocurrido. La única que salió a dar la cara fue la agraviada, Rocío Moreno, candidata a la presidencia municipal de Juchipila, quien a la medianoche emitió un breve mensaje en el que se limitó a defender a su candidato. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. Y fue hasta hoy, por la mañana, que el candidato de Morena, David Monreal, fijó una postura sobre el video. Es mentira, Ciro, no sucedió tal cosa. Fue a la llegada al evento de Juchipila, con muy buen ánimo, con muy buena vibra de parte de la gente, y caminando, saludando, seguramente sacan de contexto, no hay, en todo caso pudiera haber habido algún roce involuntario, pero no es tal cosa, no, ni lo sucedió, ni hay nada. Y bueno, yo quise hablar justamente por eso, porque es mentira. ¿Qué es mentira? Y en todo Pero, caso, David, ¿qué es la mentira? Si son ustedes, si la tocas, ¿qué es la mentira? La mentira es que hubo tocamiento, o que le diste una nalgada, o que eso es la mentira. Pero tú Esa nos es la dices mentira. que fue un roce involuntario, nada más. No, que en todo caso, porque eso fue, digo que en todo caso, Ciro, Miriam, porque pues nosotros sabemos pues que ahora con la magia de la tecnología, de los teléfonos, de la red, puedes manipular. Por eso digo que es mentira, es una manipulación que lastima mucho. Del análisis técnico del video que realizó el equipo de producción de Imagen Noticias, no se aprecia alteración digital en las imágenes, ni en la mano del candidato, ni del cuerpo de la candidata al municipio de Juchipila, Rocío Moreno. Los movimientos de ambos son naturales. La mano derecha del candidato a gobernador se desliza del antebrazo de la candidata y baja dando un ligero golpe en sus glúteos con los dedos. Y ella instintivamente reacciona cubriéndose con ambas manos. Pero el candidato insistió en que él es la víctima de sus adversarios políticos. ¿En qué momento es mentira lo que se está viendo? Porque no sucedió, por eso. ¿Cómo no sucedió si estamos viendo el video, David, con todo respeto? O sea, está bien que diga usted que no sucedió, pero ahí está el video. Perdón, David, ahí está el video. A ver, el video luego los manipulan. O sea, la verdad es que no es un debate que yo simplemente digo que es una mentira, y simplemente digo que una mentira repetida 1000 veces mancha, lastima. Primero digo que es una mentira, es una mentira. Y segundo, lo que expreso, aprovechando la entrevista, es mi respeto absoluto, como siempre ha sido, a la mujer. Soy un feminista, soy un luchador por los derechos de las mujeres. El video no está editado y creo que lo sabe muy bien David Monreal, pero él dice que es una mentira. En Zacatecas hay 3 candidatas a la gubernatura y pues aprovecharon para condenar lo que hizo David Monreal. Escuchemos lo que dicen 2 de ellas. Es inadmisible que en un evento político, en un evento de campaña, el candidato a gobernador por Morena haya toqueteado, haya manoseado a su compañera candidata Juchipila,
es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer. Denigra y no podemos concebir y seguir permitiendo que se nos vea como un objeto. Ya basta de que nos violen, ya basta que se nos acerquen y nos toquen. Bueno, quién sabe si implica, como dice la candidata, la supremacía masculina, pero bueno, queda el registro y queda como un candidato sorprendido en esto, que pues es un error. Está bien, muchas gracias. Sería. Si nos damos cuenta del grado máximo de normalización de la violencia, al grado de que ni siquiera es capaz de reconocer que agredió sexualmente y violentamente, haciendo violencia comunitaria. Ojo, la violencia tiene muchas formas y definiciones. Depende en dónde ocurra para poder saber qué tipo de violencia estamos hablando. Si la violencia ocurre en el espacio público, se llama violencia comunitaria. Si la violencia comunitaria es de tipo sexual, se llama violencia sexual comunitaria. El hecho de que una mujer en el metro o en el camión sea toquetada o violada por alguien mientras va en la calle, se llama un agravante de violencia sexual comunitaria. Esta persona agarra las pompis de la candidata ejerciendo violencia sexual comunitaria delante de los ojos de todo el mundo en un video que no fue nunca cambiado, pero además forzaron a la propia candidata a que saliera y dijera qué es lo que estaba pasando. Y aquí sí yo creo que las mujeres no van a poder entender un poco más que los hombres, pero a mí sí me ha tocado que me hayan agarrado las pompis. Es algo que lastimosamente lo voy a decir, pero en mi país pasa mucho. Mi primera reacción inmediatamente es tocarme yo sola para quitar cualquier tipo de mano. ¿Por qué? Porque no es algo que yo esté permitiendo o tolerando, y mucho menos en el metro, el camión, en la calle. Instintivamente la candidata lo primero que hace es poner sus manos para protegerse. Y aún así ella dice que no pasó nada. No me puedo imaginar por un segundo la presión política que debe de haber vivido a esa candidata Juchipila, sabiéndose estrella a nivel nacional por un acto de violencia y además negarlo. Pensamos siempre en lo padre de las leyes, pero no pensamos en las víctimas de las leyes. ¿Quién la acompañó a ella? ¿Qué hay tanto en juego de poder para que ella haya tenido que salir a decir no pasó nada, porque si no iba a perder la única oportunidad de su vida de llegar a ser presidenta municipal? ¿Cuántas veces no hemos escuchado lo mismo nosotros de una candidata o compañera en el propio partido y sabemos que no pueden hablar? O de otros partidos. Y luego me da mucha risa porque la candidata del Movimiento Ciudadano dice muy propia ella: no vamos a soportar ninguna violación, no nos vamos a soportar que nos toquen a nadie más. Y fue el único partido que promovió un amparo en contra de la paridad en gubernaturas que admitió el INE hace unos días. Quiere decir que con sus hechos hablan los partidos, y cuando uno está fuera de la burbuja, puede ver la correspondencia que tiene el partido hacia sus militantes, hacia la manera de trabajar y sobre todo hacia responder ante la necesidad de que el partido sea abierto, afable y sensible a las necesidades de la comunidad, de sus candidaturas, de sus candidatas. Por eso es que se me es tan importante que veamos este tipo de agresión, porque si se fijan, ella dijo que no había pasado nada. ¿Cuántas personas conocemos en familia que han sido abusadas sexualmente por algún familiar y prefieren decir que la ropa sucia se lava en casa? ¿Cómo creen que surge ese video? Es ese dicho de la que la ropa sucia que se lava en casa. Porque todos lo hemos escuchado y todas. Para cubrir las faltas de respeto, las agresiones sexuales o físicas o las violencias que se han vivido dentro de la casa y que preferimos que no sepan los demás porque nos preocupa más el qué dirán que el cómo sanarán mis seres queridos y las personas que yo quiero. La ropa sucia se lava en casa, se utiliza mucho ¿para qué? Para callar las violencias. ¿Saben qué otra se utiliza mucho frase para guardar la violencia y mantenerla cerca? Ponte la camiseta.
Ponte la camiseta significa que si te pones la camiseta es porque estás siendo parte de, y al ser parte de, obvio que estás siendo parte de un grupo, y entonces tienes una sensación de pertenencia, una sensación de apego, una sensación de acompañamiento que no te la van a quitar. Entonces, si te quitas la camiseta y denuncias lo que está pasando al interior, ¿qué va a pasar contigo? Te van a correr. ¿A quién le gusta que lo termine el novio, la novia, el grupo, el partido? A nadie. A nadie nos gusta. Nos gusta vivir en comunidad, somos gregarios por naturaleza, nos encanta andar en bolita, en grupos. Por eso es que tenemos que entender que la 3 de 3 es una hoja de ruta hacia el futuro. Es una política social y cultural para modificar las formas de relacionarnos desde una posición de inteligencia y sobre todo afirmativa y que genere cambios estructurales en la manera de abordar la violencia en casa y en todos los lugares de trabajo. Porque la violencia comienza, como lo vimos con los Sánchez de María, desde la casa, ahí se está fabricando, ahí ya estamos generando pequeños y futuras violadores y violadores porque les estamos permitiendo que lo hagan. Solo imagínense el gran sabor de boca que deben tener las militantes de este partido en Juchipila, Zacatecas, de ver que pueden ser víctimas de eso. ¿Creen que estarán contentas trabajando ahí? No, ¿verdad? No se sienten seguras, responsables, responsabilizadas ni apoyadas. Y desde ahí entendemos que el hecho de tener la 3 de 3 contra la violencia y contra las agresiones es tan importante porque el INE ya puede empezar a ver las cosas en su lugar y decir, a ver, aquí está pasando esto. Ok, ya lo puse yo en el registro de agresores, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor no va a ser suficiente porque no tiene sentencia para poderlo bajar, pero nosotros ya tenemos la arquitectura política y social para poder hacer válido el hecho de que un agresor registrado ante el INE está queriendo formar parte de las personas tomadoras de decisiones y desde ahí exigir que esta persona no llegue al poder. Porque a veces las jugadas políticas en política pesan más a través de lo que se dice que de lo que se hace. Y en este caso, con la 3 de 3, vamos a poder hacer acciones sumamente importantes de dejar que lleguen actores violentos y agresores al poder y que estén permitiendo inhibir la vida de las mujeres en la presión política, porque el caso que les puse ahorita es evidente que en Zacatecas esas candidatas no se sentían a gusto ni siquiera con la declaración que estaban haciendo. Sin embargo, tuvieron que hacerlas. ¿Por qué? Porque como ya hemos aprendido mucho en esas clases, si no la hacían ellas, ¿qué iba a pasar? Las iban a sacar. Iban a buscar a cualquier otra persona para ponerla en su lugar. Sabemos que los partidos políticos tienen hasta 15 días antes de la elección para poder cambiar a las personas. Sin embargo, desde esta perspectiva que ya estamos empezando a ver y analizamos con diferentes ojos, nos damos cuenta por qué es tan importante la 3 de 3, cómo va a modificar la vida de las personas y sobre todo cómo la podemos aplicar sin que genere un daño y que vaya siendo una opción de ruta a futuro para todas las posibles sentencias que van a llegar y que estoy segura que van a llegar, porque la violencia no va a parar mañana ni ahora solamente porque lo digamos yo o ustedes. La violencia se va a seguir dando y se va a seguir reproduciendo, pero la manera en que respondemos a la violencia es la manera en que podemos decir nosotras que estamos ejerciendo las acciones contundentes para que la violencia vaya disminuyendo. Hasta aquí llegó un comentario que quieran decir al respecto. Ok, si no hay comentarios, entonces les voy a hacer la siguiente pregunta. Analizando cómo pudimos ver la violencia familiar, en caso de que yo sea víctima de violencia familiar por parte de alguna persona de mi familia, ¿qué puedo hacer dentro de mis posibilidades para poder evitar que esto se siga propagando? ¿Qué sería el primer consejo que me darían para que yo efectuara y para poder ir evitando la violencia familiar? Las y los escucho, adelante.
Si no contestan, voy a empezar a aplicar la dedocracia y es el poder que tengo como maestra de por dedo poner a las personas que quiero que hablen. Entonces, Judith Mancilla. Ya estás hablando. Dice Judith, primero hay que tomar en cuenta que no es normal, efectivamente, muchas gracias. Hola, yo Janet. Adelante, Janet. Pues sí, tomar conciencia, ¿no? Yo creo que eso es mediante alguna terapia o algún conocimiento para identificar que esas formas que se han normalizado no lo son y para después, bueno, hacer los cambios. De otra manera, si no se tiene la conciencia, pues se va a creer que es una forma de vida normal. Efectivamente. Lo primero que tenemos que hacer es aterrizar toda la información disponible que tenemos para poderla empezar a reconocernos víctimas, porque ¿saben qué es lo más difícil de una mujer abogada cuando atiende a una víctima de violencia política? El lograr que la mujer política se sienta víctima. Porque la mujer política ya tiene su grado en el partido, ya tiene su número de votantes, ya llegó a sus espacios. Y como ya está ahí, ya no cree que pueda vivir violencia política por parte de nadie porque ella ya es la que está llegando. Pero un ejemplo bien claro, todos vimos, porque no fui yo la única, cómo Beatriz Paredes llega a un espacio privilegiado. Cómo se imponen las formas y se hacen ejerciendo violencia. Cómo al día de hoy Claudia sigue viviendo múltiples formas de violencia constantemente por sus propios partidos, porque el hecho de que las mujeres lleguen al poder es un hecho muy incómodo. La resistencia patriarcal para que lleguemos es demasiada. Primero nos quieren ver muertas antes que llegar a los lugares de poder. Por eso ahora que vemos a dos mujeres peleándose por la silla presidencial, es tan importante que analicemos la trascendencia de que la 3 de 3 sea un hecho y de lo que va a hacer para cambiar las vidas de las mujeres en 5, 10 y 15 años. Porque las sentencias que ahorita se están poniendo de mujeres jóvenes, que son las juventudes las que más avanzan este tipo de propuestas, y que se están dejando de quedar calladas y que están acudiendo a las fiscalías a presentar su denuncia, a llevar a sus testigos, a vivir todo el sacrificio de presentar una denuncia para poder lograr una obtención de una sentencia, esas mujeres están haciendo el cambio por nosotras, nosotros y nosotras en el futuro. Van a ser esas sentencias las que van a lograr que ya no estén tantos agresores al poder. Y esa es la parte más importante, porque a mí no me gustaría venderles cuentos de cómo va a aplicar, sino más bien explicarles cómo jurídicamente tenemos que pensar y la trascendencia político-social que implica que un agresor alimentario que está olvidándose del pago de los alimentos de sus menores hijos por preferir otras formas de vida y de acciones, está generando violencia generalizada contra las mujeres y además contra los menores. Y ojo, en el tipo de ponderación de derechos, el interés superior del menor siempre va a estar por encima de las violencias. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando la preservación de la vida. Y si no recuerden este viejo dicho del Titanic, mujeres y niños primero. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que tienen que salvarse la vida para que no se vaya a extinguir la naturaleza. Y al darnos cuenta de que eso ya está pasando y que las jóvenes ya van a empezar a denunciar, nos da una posibilidad enorme de seguir pensándonos la política desde otro lugar. Voy a ver qué más comentarios pusieron aquí. Dice Judith, y estar plenamente seguras de que merecemos respeto y que nada ni nadie nos puede violentar y que no tenemos que tolerar nada que nos lastime. Esta parte que dice Judith se me hace muy importante porque, ojo, Judith, no sé qué edad tengas, si me gusta, quiere decir la edad, perfecto, si no hay ningún problema. Pero cuando yo estuve en un partido político, me dijeron que yo no podía ser capaz de ser regidora porque no tenía nada que aportar con mi edad, porque yo era una mujer adulta, tenía 33 años en aquel momento, y me dijeron que estaba vieja, y me dijeron que no tenía conocimientos suficientes para poder hablar de violencia política o para poder aportar iniciativas de ley importantes. Actualmente trabajo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevando juicios importantes ante nivel internacional. Y me acuerdo de las palabras de aquel líder de partido independiente que ahora se muestra muy feliz con un arbolito. Y digo yo, gracias, porque a veces uno nunca sabe lo que le espera, sino hasta que comienzas a trabajar y tener tu meta bien clara. Y mi meta siempre ha sido hacer que la violencia contra las mujeres en política se disminuya. Quizás no me va a tocar estar a mí nunca dentro de un partido. Ya lo acepté, soy feliz. Pero por mientras, afuera hago todo lo posible porque todas las que lleguen bien. Y si tengo que defenderlas, las voy a defender a todas. Y pueden poner mi nombre para cualquier escrito, amicus, petición que hagan, porque no siento que deba a nadie nada de lo que me ha tocado vivir. Y quiero que sientan con esta felicidad de ustedes, porque el Partido de la Revolución Democrática
cada año me contrata, y no digo como mercadotecnia, sino como responsabilidad social, que veo que busquen maestras que son incómodas. Yo soy una maestra muy incómoda. Ustedes creen que me quieren en muchos partidos, no es cierto, porque digo muchas verdades. Y sin embargo, aquí nunca me han limitado mi libertad de expresión. Jamás me han dicho no puedes hablar de este tema. El respeto que tiene el PRA hacia sus mujeres, la doctora, la maestra Karen, todo lo que he visto yo aquí de cómo han crecido, y me sorprende día a día, porque efectivamente están haciendo que las generaciones que vienen detrás de ustedes vengan poderosas, plenas y suficientes para presentar más denuncias. Gracias, Judith, por levantar la mano y decir que te vas a reconocer plenamente en cuanto veas un tipo de violencia. Pero ¿qué están las demás pensando? Quiero que me digan las demás qué opinan de este tema. Bueno, yo quiero participar. Pues bueno, a lo que hace ahorita referencia es muy cierto, ¿no? Siempre creo que a las mujeres llevamos una exigencia, y retomo lo que acaba de decir, que a los 33 años le decían que ya no tenía la capacidad, ¿no? Entonces, a nosotras como mujeres siempre nos están exigiendo, ¿no? De que no somos capaces, de que a los 30 años, si no estás casada, ya eres quedada, que si a los 30 y tantos no tienes hijos, tampoco ya eres una quedada. Entonces, básicamente, yo creo que toda nuestra vida llevamos algo de exigencia, siempre tanto en lo laboral como en lo personal, siempre nos van cargando, ¿no? De que el hogar, que nosotras somos las responsables, que tenemos que cumplir con obligaciones en el hogar, con el trabajo, que no tenemos la capacidad de llegar y lograr grandes cosas o tener un buen puesto, ¿no? Entonces yo creo que ahorita la información que nos estamos allegando es importante para las mujeres jóvenes, porque eso nos ayuda a prepararnos más, a estar más informada y saber cómo defender nuestros derechos, y también tener una mentalidad que no por cierta edad te determina lo que tienes que hacer. Muchísimas gracias. Justo eso es lo que tenemos que estar viendo. Tengo proyectado unas láminas de los hallazgos de la 3 durante el 2021 y cómo es que ya se convirtió en ley gracias a esos hallazgos. Se los voy a mostrar, pero sí quisiera escucharlas un poco más, porque a veces da más la retroalimentación entre nosotras que lo que la ponente diga. Si no quieren hablar, respeto, pero si quiere alguien más aportar algo, lo agradecería muchísimo. En este momento lo pueden hacer vía chat, como lo comentó la maestra Fátima, y aquí leemos sus comentarios. Adelante, Connie. Aquí lo leemos. Muchas gracias, Connie. Claro que sí. Nos comenta Connie que aún en la actualidad, aún hay mucho estereotipo en lo que como mujeres debemos ser y hacer, y nos imaginan en todo momento como madres o estar a cargo de un hogar. Y sí, esto es muy cierto, Connie. Por eso es que con la 3 de 3 estamos queriendo limitar un poco estas preconcepciones que se tienen y generar una idea global de la trascendencia que es la 3 de 3, y ven estos hallazgos que tuvimos durante el 2021 y que van a ser trascendentales durante el 2024 para ver cómo vamos a accionarnos en coalición las mujeres. Y al respecto quiero que vean lo siguiente. Lo que se hizo era un monitoreo del uso equitativo del tiempo en comunicación y redes sociales, así como del uso del lenguaje no sexista en medios de comunicación, redes y multiplataformas. ¿Y con qué nos topamos? Bueno,
que los estados con mayor número de reportes donde se estaban ejerciendo violencias en contra de las mujeres era Puebla, Yucatán, Veracruz, Ciudad de México y Michoacán. ¿Con qué más nos topamos? Con que los principales tipos de violencia identificados fueron las agresiones por parte de candidatos y candidatas a medios de comunicación, discriminación por origen y por género, violencia física y amenazas. Los tipos de lenguaje identificados fueron un lenguaje excluyente, sexista, ofensas o insultos a mujeres en la política, minimizar a las mujeres, hablar de la apariencia física de las mujeres, invisibilización de las mujeres y su propuesta de la política, es decir, una despolitización total y absoluta de las mujeres en política. Dice Mónica, mucho tiempo estuvo el machismo hacia la mujer, el simple hecho de vernos como mujeres que solo sirven para tener hijos y estar en casa y no poder opinar ni decir nada porque las mujeres no podían hablar. Y esto es cierto, Mónica, muchas gracias. Pero démonos cuenta por qué es tan importante la 3 de 3. La documentación y acompañamiento a casos de violencia política contra las mujeres por razones de género, donde nos dimos cuenta que los partidos políticos son los principales portadores de violencia política contra las mujeres. El 15% a nivel estatal, el 5% a nivel federal y el 80% de los casos son detectados a nivel municipal. Porque los municipios, en las zonas más alejadas del centro del país, es donde la violencia sigue siendo un tema vital de todos los días, donde se asume que el macho es hombre alfa, duerme solo y la mujer es la que tiene que estar dependiente del hombre para que lo pueda hacer algo a su vida. En el análisis sobre mecanismos de prevención de violencia política contra las mujeres, nos dimos cuenta que solo 6 partidos cuentan con registro nacional y cuentan con protocolos de prevención y atención. Esto, sin embargo, no significa que eso se ejecute de manera adecuada y se traduzcan en la prevención de casos. Sobre cada sanciones y sobre la justicia y reparación del daño. ¿Por qué? Porque muchas veces, aun con los protocolos, como en el caso, por ejemplo, del de Zacatecas, nos dimos cuenta que se brincaron todas las bardas y pusieron a la propia víctima a hablar en favor de su agresor. Para que podamos entender, el 2021 se consideró el proceso electoral más violento contra las mujeres. 21 de los 35 asesinatos cometidos durante el proceso electoral fueron de mujeres. Se me enchinó la piel. 105 denuncias de candidaturas que no cumplen con la 3 de 3 de violencia, es decir, que se encuentran bajo alguno de los supuestos que están en iniciativa previa, como es ser deuda de pensión alimenticia, ser agresor sexual, como incluyendo el caso de hostigamiento, así como agresores de mujeres en el ámbito público o privado, que es lo que hemos estado señalando todo el tiempo. Y candidatos independientes tuvimos 2 casos, Morena tuvo 3 casos, Coalición de PRD, PRI, 1 solo caso, PAN, 11 casos, Redes de Periodistas, 1 solo caso, Movimiento Ciudadano, 7, Coalición 2, y encontramos en total 76 antiboletas. Me da mucho gusto que ustedes nos encuentren en el caso de las personas que tengan más agresores al poder. 26 casos más fueron detectados por el Instituto Electoral Nacional Estatal de Participación Ciudadana en Chiapas, y 3 fueron detectados bajo el muestreo del Instituto Nacional Electoral. Quiere decir que las entidades federativas con más casos sin verificación y muestreo ante los monitoreos, seguimiento y documentación sobre el cumplimiento efectivo de la iniciativa denominada 3 guerras contra la violencia fueron Veracruz, con 12 detectados y denunciados, Puebla y el Estado de México. Suena fuerte, ¿verdad? Y ahora, evaluación, seguimiento y análisis comparativo de las agendas legislativas y gobierno en favor de los derechos humanos de las mujeres y niñas a la igualdad sustantiva y acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y aquí nos topamos que de la análisis realizado en la plataforma electoral y las agendas legislativas conforme a la accesibilidad de información presentada en la agenda para mujeres, congruencia y temas de las propuestas, los hallazgos más importantes que tuvimos fueron que no cuentan con acciones internas como partido de difusión y capacitación de las mujeres simpatizantes, militantes y candidatas. Es decir, que lo que están viendo ustedes el día de hoy con este curso es caso único en la mayoría de los partidos políticos. Que las agendas son contrarias a los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, en Querétaro hay una firma de agenda antiderecho por parte del PAN. ¿Cómo nos quedamos callados? Ningún partido cubre el 100% del mínimo de puntos evaluados en información oficial por escrito sobre la agenda de las mujeres y cómo nos hace llegar esa información, así como cumplimiento y avances. Se inició la intervención de agendas políticas y prevención de diferentes entidades de la República, Sonora, Estado de México, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, y continuaremos revisándolos porque esto no va a quedar así. Se solicita la integración, ratificación del pacto. ¿Por qué? Porque estamos seguras de que con esta ley 3 de 3 estamos llegando a muchísimos lugares. Fíjense nada más. En aquel momento, 16 entidades firmaron el pacto. Algunos estados firmaron directamente con el partido político sin la intervención del OPLE. Otro
demostró que no tenían evidencia de actos afirmativas por parte de los partidos políticos y OPLES hacia la implementación de los puntos del pacto político a favor de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a encontrar maneras de evadir la ley y las obligaciones para erradicar la violencia contra las mujeres en el espacio político, pero que nosotros también siempre vamos a encontrar la disposición para concatenarnos como sociedad civil y impedir que la violencia política se vuelva una violencia institucional contra las mujeres. Y por ello es que en este proceso electoral que vamos a empezar para 2024, ya estamos viendo cómo hay grandes amenazas contra las mujeres, la resistencia patriarcal y la institucionalización de la violencia política contra las mujeres. Es decir, ahorita ya vemos cada vez más normal que se diga que Claudia no sirve para gobernar, que sin Claudia nada, que con Xochitl nada, que Xochitl es una pinche india. Perdón por las palabras y lenguaje vulgar, pero es cierto, lo escuchamos constantemente y da mucha vergüenza que lo digan y se repite y se reproduzca de tal manera sin entender la trascendencia de que una mujer esté llegando por primera vez a las boletas iniciales de un partido político, de una coalición, que pueda llegar a ser la representancia máxima de un país. México, si bien es cierto que a nivel internacional somos punta de lanza en el tema de violencia política, también lo tendríamos que hacer en la manera en que estamos generando y valorando la posición de México en responder ante la violencia política contra las mujeres institucionalizada que se ha hecho de los partidos políticos. Y este es el punto que tenemos que tener como no regreso. Tenemos que entender que si desde enero ya vemos que hay amenazas de muerte a las candidatas en el proceso electoral, tenemos que inmediatamente activarnos para ver que esto no siga pasando. Las mujeres durante las campañas se recrudecen todas formas de violencia. Ya no vas a decir que se van a morir. Ahora señalaban que son solamente sus hijos o las candidatas. Incluso en Ciudad Juárez le presentaron el cuerpo de una mujer de plástico completamente lleno de cinta canela para hacerla que renunciara. Esto es de lo que estamos hablando, que ya no podemos permitir como violencia política. ¿Por qué? Porque si bien se le pasa ese acto a un hombre, el hombre va a decir, no pasa nada, voy a seguir trabajando, pero si nos pasa a mí una mujer, madre de familia, soltera, que yo depende de mis hijos, yo me voy a bajar del cargo inmediatamente porque primero está la vida de mis hijos y mi seguridad que le está aplicando por un partido. Entonces, sí quisiera que viéramos todo este macro mundo de acciones que hemos hecho para poder lograr a que la 3 de 3 sea una realidad y cómo los resultados hicieron que la 3 de 3 en México fuera una acción política social de la sociedad civil, porque no había otra manera de contrarrestar todas las formas de violencia. ¿Qué hacíamos si, a pesar de que teníamos contadas las antiboletas y los casos de violencia política, los partidos al día de hoy se niegan a poner paridad en gobernaturas? O dicen que no es suficiente con que las mujeres ya hayan llegado, que no tienen que llegar a más. Cuando le hemos visto aquí varias veces que en lo que ve a los municipios, a los estados, perdón, hasta 2018 teníamos contabilizados más de 344 hombres que habían sido gobernadores en todo el país. A 2023, solamente 15 mujeres han llegado a ser gobernadoras en todo el país. Y esta reforma fue gracias a que la reforma de la paridad en gobernaturas se estableció. Si no se hubiera establecido, no habrían llegado esas otras mujeres que llegaban al poder. Para que se den cuenta cómo todo es una hoja de ruta para el futuro de todas las mujeres. Por mi parte de esta clase sería todo. Si alguien más quiere hacer una propuesta, una opinión, compartir algo, una pregunta, que estoy a sus órdenes. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan a nuestra ponente para antes de despedirnos y cerrar esta sesión? Tenemos un mensaje de Connie. Fue muy interesante su participación. Muchas gracias, Connie. Gracias a ti. Y agradezco mucho su explicación. Gracias, Connie, por poner atención. Al contrario, un placer para mí. Cada que me inviten es un placer. Hay otro comentario de Judith. Dice, ojalá que con la reforma 3 de 3 contra la violencia se pueda impedir la llegada de más violentadores al poder. Así será, Judith, sin duda. No esperemos ver resultados este año, pero si el que sigue o el que sigue o el que sigue. Van a ver que sí. Estoy convencida de lo que promuevo. Que de verdad se pare a estos sujetos. Se va a parar, pero cuando tengan órdenes judiciales. Hay que implementar la cultura de la legalidad.
seguir denunciando, no quedarnos calladas, no quedarnos en el intento para que pueda hacerlo. Otro comentario de Yasmín. Excelente información, muy clara. Gracias, es un trabajo duro, pero lograremos juntas. Sin duda, muchísimas gracias, Judith. Claro que sí, cuenten conmigo, soy su amiga y soy su aliada. La denuncia, Judith, la denuncia siempre va a ser tu mejor aliada. ¿Por qué? Porque en tu partido tienes acciones que puedes presentar y puedes preguntarles cómo vas a resolverla. Si no vas a ser intrapartidaria, te puedes ir ante el Poder Judicial de la Federación a presentar una denuncia por cualquier tipo de violencia que te estés viviendo. Pero siempre acérquense a sus partidos para que puedan ver las maneras de solucionarlo de la mejor manera. Ana Lilia, adelante. Gracias, muchísimas gracias, licenciada. La verdad es que ha sido una experiencia esta clase. Y sí creo muy importante todo el movimiento que se está haciendo con la reforma 3 de 3 contra la violencia, porque efectivamente si tenemos gobernantes que rijan y se conduzcan con violencia, pues no podemos como exigir más a los ciudadanos, o a lo mejor sí, pero si empezamos desde lo alto, creo que sería un poco más fácil ya llevar otros asuntos. Gracias. Gracias a ti por participar. Me encanta que hayas tomado el uso de la voz, porque así nos podemos dar cuenta de cómo sí pusimos atención. La pregunta que hace Judith, mira, sí puedes presentarte ante el Ministerio Público, al búnker, al Centro de Justicia para las Mujeres, pero dependiendo del tipo de violencia que estés viviendo, tienes que analizar con tu abogado qué es lo que puedes hacer. Saben que yo formo parte de la red de abogadas violetas, o también me pueden preguntar bajo mi correo, aquí lo tienen ustedes, los compañeros los pueden pasar, y yo me pueden buscar en Twitter, en Instagram, y les puedo contestar cualquier duda que tengan al respecto sin ningún problema. Para eso estamos, para que la información se comparta, porque entre más sabemos, más podemos responder de manera amigable, sostenible y fundada contra la violencia contra las mujeres en la política. Porque una mujer puede llegar muy lejos, pero muchas mujeres van a llegar más lejos y con más fuerza. De nada, Judith. Hola. Adelante. Hola, yo Janet, una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí. Ah, ok. Hace un rato, cuando describía algunos datos estadísticos sobre la violencia política, mencionaba que siguen siendo los partidos políticos al interior los mayores generadores de ese tipo de violencia. Con independencia de lo que las reformas de la 3 de 3 obliga tanto al interior como al exterior a todos los que puedan tener participación o ser generadores de esa violencia, ¿qué otras cosas pueden implementar los partidos políticos al interior con independencia para no solo para sancionar, sino prevenir o erradicar la violencia? La mejor manera de prevenir es reconociéndola. Y cuando tienes un partido que te explica cómo es la violencia paso a paso, estás del otro lado. Y se los vuelvo a repetir, ¿por qué me gusta dar clase con ustedes? ¿Por qué? Porque son una organización que busca que las personas estén con conocimiento, que estén preparadas. Prepararse es la base para poder hacer las cosas. Y sí, yo sé que puede ser muy incómodo, pero la verdad es que la única manera en que van a poder generar antecedentes judiciales para que las personas que vengan detrás de nosotros puedan verse beneficiadas por eso. Los partidos políticos que se gastan el 3% o el 5%, dependiendo, como en la California Sur, en otras cosas, en vez de en una verdadera capacitación, realmente le quedan a fallar a sus correligionarios. ¿Por qué? Porque prefieren gastárselo en otra cosa antes de gastárselo en capacitación. La parte más difícil es cómo le hago para poder entender que esta violencia está pasando. ¿Cómo le hago para poder entender que tengo que llegar ante esta autoridad? ¿Cómo le hago para poder presentar mi denuncia paso a paso? Aquí el año pasado yo les di el curso de cómo hacer la denuncia por violencia política. Y es la primera vez que un partido me lo hace. El INE exactamente ya la tiene también para que usted la bajen, la copien y la peguen y la puedan utilizar. Pero lo que es el partido desde ahorita, a mí se me hace muy loable y muy importante de realizar y de señalarlo, porque a veces cuando no vemos lo que sí tenemos, nos enfocamos en ver lo que no tenemos y desde ahí nos quedamos perdidas. Entonces hay que reconocer lo que sí tenemos y seguir partiendo para compartir la información que tengamos con todas nuestras personas que nos rodean y sobre todo decirles que sí hay maneras de poder denunciar el abuso, perdón, la violencia. Gracias.
Víctor dice, los hombres también debemos apoyar cuando estamos en presencia de violencia contra las mujeres, saber que somos iguales ante la ley y que merecemos oportunidades. Efectivamente, Víctor, cuando los hombres están viendo un claro evidente caso de violencia como el que vimos en Zacatecas, lo mejor hubiera sido que este actor hubiera dicho que sí lo había hecho, que pedía perdón públicamente y que no lo iba a volver a reproducir, asumiendo el costo político de lo que esto importaría, porque eso era una verdadera reivindicación de los derechos políticos de las mujeres y no hacer que la mujer, obligarla a dar una disculpa pública ante toda la sociedad. Creo que es muy importante que veamos la diferencia entre uno y otro y les agradezco muchísimo su participación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, para ya cerrar esta sesión. Pues me parece, maestra, que ya son todos los comentarios y las preguntas. Como siempre, le agradecemos desde el PRD y de la Organización Nacional de Mujeres su presencia, su disponibilidad. La verdad, sus clases nos encantan. Le agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por confiar en mí y en mi trabajo. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, a todos y a todas les recuerdo que ya en el chat se encuentra el cuestionario de salida para que nos apoyen a contestarlo. Es de suma importancia para generar su constancia. Y pues bueno, a nombre de la Organización Nacional de Mujeres, les damos las gracias por asistir al curso virtual, la inelegibilidad a cargos de elección popular, Ley 3 de 3 contra la violencia. Las y los esperamos en la 4ª sesión. Que tengan bonita tarde a todas y a todos. Nos despedimos. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, maestra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.